Funcionamiento de los sistemas sensoriales y motores y su vinculación con el aprendizaje. Actividad de evaluación para diplomado en neuroeducación, modalidad a distancia, cerebro. El sistema nervioso se divide en dos subsistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, el cual trabajaremos en esta investigación. En el sistema nervioso periférico encontramos el sistema sensorial y el sistema motor. Dentro del sistema sensorial también están los subsistemas que conforman este sistema sensorial, que son los exteroreceptores y los interoreceptores. Los sistemas sensoriales son el conjunto de órganos altamente especializados que permiten captar una amplia gama de señales provenientes del medio ambiente. Según Cardinale, los sistemas sensoriales están formados por cadenas de neuronas que relaciona la periferia del entorno e interior de nuestro cuerpo con el sistema nervioso central. Los receptores sensoriales son los encargados de procesar la información proveniente de este medio exterior, entre los que podemos considerar a los mecanorreceptores, que captan los efectos mecánicos, como los receptores a través de los receptores del tacto de la piel, receptores del equilibrio, receptores de la audición. Los quimiorreceptores, que captan las sustancias químicas a través de las mucosas olfativas y las papilas gustativas. Los termorreceptores, que captan las temperaturas a través de la piel, y los fotorreceptores, que captan la luz a través de la retina del ojo y el sentido de la vista. Entonces, los estímulos que provienen del medio ambiente son captados por estos receptores, los cuales envían la señal al cerebro, el cual analiza y procesa, transformando esta información en una acción motora que va de vuelta. Entre los dentro de los sistemas sensoriales tenemos entonces a los exteroreceptores, que son los órganos de los sentidos, como un instrumento básico para la interacción con el medio externo. El primer sentido que vamos a ver es el visual. Su principal órgano es el ojo y es el que proporciona la información sobre la forma, color, distancia, posición y movimiento de los objetos. La vista entra por el órgano del ojo, donde se traducen las ondas electromagnéticas de la luz en señales eléctricas que serán procesadas en el lóbulo occipital. Dentro de la vinculación que hay con el aprendizaje son muchas, pero podríamos mencionar de que el 80% del entorno que llega a nuestro cerebro ingresa a través de la visión. El 100% de las tareas que los niños hacen en el colegio son visuales y hay una estrecha relación entre la lectura y la escritura gracias a este sentido. El sentido auditivo es el que transforma las ondas sonoras para luego ser procesadas. Su principal órgano es el oído. Ahora, las ondas sonoras que golpean el oído externo son dirigidas por el conducto auditivo hasta golpear la membrana timpánica, que se convierte en vibraciones transportándose hacia el martillo, hacia el yunque y al estribo. La vinculación que tiene con el aprendizaje es que es uno de los sentidos que entra en funcionamiento dentro de la vida fetal. Antes de hablar, el niño ya ha establecido un proceso de comunicativo con sus pares a través del afecto. Es importante educar el oído desde la primera infancia. El sentido del olfato permite identificar los objetos y personas y nos conecta principalmente con el sistema límbico. Por lo tanto, el sentido del olfato da emoción a los estímulos que recibimos. Su principal órgano es la nariz, donde las moléculas sobrantes transportadas por el aire ingresan a la nariz y estimulan los receptores de la mucosa olfatoria. La vinculación que tiene con el aprendizaje es que los olores pueden modificar un comportamiento y las funciones corporales por estar estas conectadas con los sentimientos. El sentido del gusto juega un papel importante en la identificación, apreciación y selección de los alimentos. Su principal órgano es la lengua. La lengua tiene 17 músculos. Está cubierta por papilas gustativas que tienen corpúsculos gustativos. Cuando la sustancia química entra en contacto con los cilios receptores de las células de la lengua, es donde se produce este resultado, esta información. Ahora, el ser humano puede percibir 5 sabores según Kikunae, como es el dulce, agrio, amargo, salado y cárnico. La vinculación que tiene con el aprendizaje está totalmente relacionada con la alimentación, considerando que la comida nunca debe ser usada como un castigo o como un premio,
el azúcar es el combustible del cerebro, la sal favorece el sistema nervioso y un buen desarrollo del cerebro requiere siempre el consumo de proteína, hierro y zinc. El sentido táctil o somatosensorial es capaz de reemplazar muy aisladamente algunos de nuestros sentidos, por ejemplo, el de la vista, en la identificación de objetos. El principal órgano es la piel y el tacto entonces es el sentido que ofrece a nuestro cerebro una tipología más variada. Ahora, los receptores cutáneos son sensibles, por lo que al recibir el estímulo transforma la energía del estímulo en impulsos eléctricos que viajan al tálamo y al área receptora en el lóbulo parietal a través de las vías nerviosas. La vinculación que tiene con el aprendizaje es que es un componente intrínseco afectivo. Mostrar afecto y cariño es muy importante, ya que un niño incómodo no aprende. Se debe poner atención a la disfunción táctil porque se puede huir de una experiencia que sea muy favorable. Tiene que haber permanente contacto con las sustancias, objetos y temperaturas, porque a mayor experiencia táctil, mayor entendimiento del mundo que nos rodea. Ahora los dejaré con mi compañero que les hablará sobre los interoreceptores. En los interoreceptores podemos identificar a dos, el sentido vestibular y el sistema propioceptivo. El sentido vestibular, su función es relacionarlo con el equilibrio, la postura, el movimiento de la cabeza y la velocidad de su dirección. La vinculación con el aprendizaje permite que la persona tenga una orientación espacial, que el niño sea torpe, cauto, poco explorador, temor, también dificulta un poco la función del sistema vestibular. Ahora, los niños son hiposensibles a este estímulo, buscarán más estímulos y serán inquietos, y esto provoca la hiperactividad. En ambos casos puede resultar afectados negativamente en el ámbito social. El sistema propioceptivo es una función que nos proporciona información acerca de nuestros músculos, da la capacidad de recibir, de percibir emociones y que a través del cuerpo y de nuestras extremidades regula la dirección y rango de movimiento y desarrolla un esquema corporal. La vinculación con el aprendizaje es vital para este, ya que nos da conciencia del cuerpo, nos proporciona orientación en el medio y movimiento. Ahora hablaremos sobre el sistema motor. El sistema motor está dividido en tres sistemas: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos, el parasimpático y el simpático. La organización del movimiento en el sistema motor a través del aprendizaje también es jerárquico, tiene el principio de la secuencia motora, el principio de control jerárquico del movimiento y el principio del procesamiento paralelo. A través del principio de secuencia motora, nosotros nos podemos dar cuenta que va aprendiendo de forma paulatina y lo va regularizando para así llegar a movimientos más complejos. Desde el gateo, después logra trepar y después caminar y dar pasos así consecutivamente. En la organización del movimiento, el nivel de control motor con relación a la jerarquía de movimiento, este nos mejora de una forma técnica y organiza a la secuencia de los movimientos, haciendo que el mensaje pase por el tronco encefálico, la médula espinal, hasta llegar a los dedos. La médula espinal, que nosotros tenemos acá, es el nivel más bajo del control. Esta recibe, transmite información y tiene la conexión con los órganos vitales. Posterior, en el segundo nivel de control, tenemos al tronco encefálico, que este es el eje central del encéfalo, donde se ubica el bulbo raquídeo y el puente y el mesencéfalo. La corteza cerebral es el tercer nivel y el superior. La corteza cerebral planifica y inicia el movimiento. La organización del movimiento, en cuanto al control jerárquico, lo podemos determinar en la corteza motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria. Aquí nosotros tenemos un esquema dando cuáles son las diferentes etapas para generar el movimiento. La organización del movimiento a través del proceso paralelo. Este proceso paralelo nos ayuda a que en la adquisición de movimiento y aprendizaje él pueda adquirirlo y posterior poder modificarlo y hacerlo de forma autónoma, sobre todo cuando andan en bicicleta. El niño, ¿qué necesita primero? Generar equilibrio. Cuando tiene la adjudicación y ya viene arraigado el tema del equilibrio, ya él se preocupa de la velocidad.
haciendo un procesamiento paralelo de ambos sentidos en el organismo. En la estructura de apoyo de los niveles motores tenemos el encéfalo y los ganglios. El encéfalo es el responsable de la memoria, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, la atención y las emociones. Y los ganglios están colocados como los patrones complejos que ayudan a la actividad motora y se preocupan de la planificación cognitiva de cada movimiento. La acción y el movimiento. Acá se jerarquiza de primer hasta el cuarto componente, teniendo en el primer componente los elementos de operación del sistema motor, en segundo componente los procesos de organización neurológica, en tercer componente los aprendizajes de desarrollo, posterior habilidades motoras y patrones de movimiento y por último las técnicas adecuadas. En los patrones de movimiento partimos de lo más básico, que es la locomoción, cuando el arrastrar, gatear, trepar, caminar, saltar y correr. Va de forma paulatina. En la manipulación es lo mismo, atrapar, agarrar, y esto también ayuda a los sentidos a verificar el peso, la textura y el tamaño. Al lanzar, ellos tienen que ejecutar diferentes formas de precisión, la direccionalidad y ser bilateral. Y en la estabilización del movimiento, al girar, rotar, rodar, suspenderse, balancearse y voltear. Gracias.